Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, estimado profesor. Mi nombre es José Antonio Albornoz Correa y hoy les vengo a hablar del tema 12, la compañía anónima. El origen de la compañía anónima. Sostiene Barbosa que la compañía anónima tuvo su origen en las primeras fórmulas de sociedades de publicanos de la época romana y en el Monet Montiel de la Edad Media, pero ciertamente la sociedad anónima tuvo su origen en las sociedades coloniales del siglo XVII y XVIII, cuya manifestación bastante parecida a las modernas se observó en las compañías indias orientales creadas por Holanda y la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, recibiendo posteriormente la compañía anónima su definitivo tratamiento legal en el Código de Comercio francés de 1807. Según Vermegui, la primera sociedad anónima moderna ha sido la Sociedad Holandesa de las Indias de 1602, aunque se cita también otros antecedentes como la Casa de San Jorge en Italia, el Banco de San Giorgio de Genova, las Mohammed venecianas y las sociedades mineras de derecho alemán. El desarrollo posterior de las sociedades anónimas no se hizo en Holanda, sino en Francia, en los tiempos del cardenal de Richelieu de Colbert. El gran ministro de Hacienda de Luis XIV acentúan la intervención del Estado en las sociedades, que se explica no solo por las tendencias generales de la época, sino también por el carácter publicista de las sociedades que ejercían en las colonias derechos de soberanía. Podemos observar la Real Compañía Guipuzcoana. Esta es donde ejercía el comercio español en ese momento. Fue creada el 25 de septiembre de 1728 en virtud del poder español, exactamente bajo la corona del rey Felipe V, que operó en Venezuela desde 1730 hasta 1785. Fue la sociedad mercantil por acciones de más larga duración de dicho siglo. Las compañías o sociedades anónimas. ¿Qué son? Son aquellas sociedades mercantiles con personalidad jurídica, cuyos titulares lo son en virtud de una participación en la capital social, a través de títulos o acciones. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales. Procedimientos para su constitución. En los aspectos más básicos, la constitución de una sociedad anónima no difiere tanto de cualquier otra sociedad mercantil. Requiere el otorgamiento de una escritura pública y su inscripción en el registro mercantil. No obstante, sí que hay una diferencia importante entre la existencia de dos procedimientos, la constitución simultánea y la constitución de suscripción pública de acciones o también llamada sucesiva. Para Barbosa existen dos formas para la constitución de las compañías anónimas. Las simultáneas, que se dan a través de un contrato de carácter inmediato, obteniendo el consentimiento de los accionistas, quienes luego de redactado el documento lo manifiestan a través de suscripción de acciones e integrando la cuota parte del monto de las mismas, y las sucesivas, que se dan a través de la suscripción pública de acciones, que establece su procedimiento en la Ley de Mercados de Capitales. Los taxistas expresan que el Código venezolano establece dos formas para la constitución de las sociedades anónimas: una constitución simultánea con un procedimiento sencillo y una sucesiva donde se establece un procedimiento más especial que está regulado por la Ley de Mercados de Capitales. La constitución simultánea. Su procedimiento. Según Goldsmith, las sociedades simultáneas son las más utilizadas en el derecho venezolano, debido a que su formación se da mediante un procedimiento más sencillo. Solo se encuentra establecida en el Código de Comercio venezolano, bajo una modalidad general de constitución de sociedad anónima. Sánchez afirma que la constitución simultánea es simple debido a que se produce en un solo
por acuerdo entre los fundadores que recoge la estructura social. El número mínimo de fundadores es de 3 miembros. Analiza igualmente que cuando es otorgada la escrita de la Constitución y antes de la inscripción de la sociedad en el registro mercantil, se puede realizar en nombre de ellas actos y contratos en virtud de este Código de Comercio venezolano, que establece en su artículo 244: los administradores deben depositar en la caja social un número de acciones determinado por los estatutos. En su artículo 247 nos dice que la compañía puede formarse mediante escritura pública o privada, otorgada por los suscriptores en que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales y se nombre de los administradores y las personas encargadas de desempeñar las funciones de comisario hasta la primera asamblea general. Según los taxistas, la constitución simultánea de las sociedades anónimas se regula por un procedimiento establecido en el Código Comercio venezolano. Para esta constitución basta con el consentimiento de los fundadores miembros de la sociedad a través de una escritura social. De dicha no debe ser menor a 3 personas y deben suscribir la totalidad del capital social de dicha compañía. Luego se publica el registro de la compañía en un periodo de localidad donde se encuentre la compañía. Constitución de suscripción pública de acciones o sucesiva. Según Sánchez, expresa que el procedimiento de fundación sucesiva hará explicar en aquellos supuestos en lo que con anterioridad del otorgamiento de la estructura de la constitución de la sociedad se haga una promoción pública de la suscripción de las acciones por cualquier medio de publicidad. La complejidad de este proceso fundacional hace que en la práctica no se utilice este procedimiento para la constitución de las sociedades anónimas. Los aspectos más relevantes de este proceso son los promotores de la sociedad. Han de redactar un programa de fundación que deben comunicar con la Comisión Nacional de Valores luego de la suscripción y el desembolso de las acciones. Se convocará una junta constituyente donde deliberarán y aprobarán la actuación del promotor otorgada la escritura y acordados los puntos en la junta. Los otorgantes inscribirán la compañía en el registro mercantil. La constitución de la compañía mediante la forma sucesiva se regula mediante la Ley de Mercado de Capitales, que se establece en sus artículos 2, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31 y 32. La denominación social. ¿Qué es? La denominación social es objetiva que identifica a una empresa. Se trata de una denominación objetiva porque puede hacer referencia a un objeto social o a un nombre imaginario de la empresa, a diferencia de la razón social, la cual es una denominación subjetiva referente al sujeto, que son los socios. La denominación social es un nombre inventado o imaginario. Así pues, si bien es cierto que es inventado, también podría tener relación con la actividad de la empresa. Por ejemplo, si la empresa dedica a vender zapatos, no se puede llamar venta de manzanas. ¿Qué características tiene una sociedad anónima? El capital de la sociedad se divide en acciones. Los socios son accionistas de la empresa y participan de ella proporcionalmente a la cantidad de acciones que poseen. Dichas acciones pueden ser vendidas libremente en los mercados, siempre y cuando los accionistas hayan tomado la decisión de hacerlo. Responsabilidad limitada al capital, anonimato de las acciones y tributación y personalidad jurídica. Esto quiere decir que las sociedades anónimas tienen personalidad jurídica propia y tributan por el impuesto de sociedades. Compañeros de Derecho Mercantil, soy Jesús Borges y vamos a hablar del tema número 13 con respecto al capital social. Como tal, el capital social es un monto fijo que está plasmado en el documento constitutivo de la compañía y viene a ser el aporte al cual se compromete cada uno de los accionistas. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, un capital social de 1 millón de bolívares
y se puede dividir en varias acciones de 1000 bolívares cada una, y eso se va a repartir entre los socios quienes se comprometerán a aportar eso. Un monto fijo que servirá como capital para que funcione la compañía. Distinguiéndose así del patrimonio, que tendría que ser todos aquellos derechos y obligaciones que tiene de carácter económico que tiene la compañía para cumplir un fin. Y parte, en primera instancia, del monto inicial que representa ese capital social. El capital social, a pesar de ser un monto fijo, sí se puede aumentar, ya sea porque resulta insuficiente para el funcionamiento de la compañía o por cualquier otro motivo, se puede aumentar por un procedimiento que, si bien no está determinado en una ley específica, sí se puede intuir a través de ellas, como el Código de Comercio. Para ello, primero se debe convocar una asamblea donde los administradores presentarán un estudio económico junto con un reporte de parte del comisionario, sobre los motivos por los cuales se quiere aumentar el capital social. Una vez aprobado esto, se supone que se le informa a cada uno de los accionistas y se presenta la decisión de la asamblea ante el organismo jurisdiccional correspondiente del domicilio de la compañía, junto con el comprobante de pago de cada uno de los accionistas, para así constituir el nuevo monto de la compañía, porque esto es una modificación al documento constitutivo y los estatutos de la compañía en sí. Por lo tanto, tiene ese procedimiento. Y lo mismo sucede con la reducción del capital social, puesto que si ya resulta poco rentable tener esa cantidad de dinero como capital, se convoca a una reducción del mismo. No es rentable para el accionista. Se procede a convocar una asamblea, se presentan los estudios económicos por parte de los administradores y comisionarios, y se puede rechazar o se puede aprobar. Se presenta la decisión ante el órgano jurisdiccional correspondiente y listo, se ha modificado todo lo que es, en muy resumidas cuentas, el documento constitutivo de la empresa. Cabe destacar que esto se puede hacer, el aumento o disminución se puede hacer por cuestiones de emisión de nuevas acciones o aumentando el valor de las acciones ya constituidas originalmente, pudiendo los socios ya actuales tomar las nuevas acciones para sí mismos o simplemente ofrecérselas al público para que tengan nuevos socios dentro de la compañía. Muchas gracias. Saludos compañeros y profesor de Derecho Mercantil 1. Hoy voy a hablarles sobre lo que es la acción en el derecho mercantil. La acción no es más que un título de crédito que se expende de parte de una compañía, de la cual también podemos decir que no se puede hablar de sociedad anónima sin la existencia de la acción. Es la acción también la que se cede a una persona que haya cedido un patrimonio o que forme parte de la compañía anónima o de la sociedad anónima. Es importante también destacar que la acción es transmisible y negociable, es decir, en cierta forma puede ser como un bien mueble que podemos utilizar, que puede ser negociable, valga la redundancia, y que se puede transmitir de una persona a otra, a diferencia de, propiamente el capital social de una compañía. La clasificación de las acciones, primero podemos hablar de las acciones nominativas, que son el tipo de acciones que no se pueden dar su transferencia si no es por medio de la inscripción en el libro que tenga la compañía, ¿sí? Cada vez que se haga una cesión o que la redundancia, que se ceda, ¿sí? Cada acción, pues debe estar inscrita allí tanto el nombre del que está cediendo, el que la está cediendo, como el nombre de la persona que está adquiriendo esa nueva acción. Continuamos con la clasificación de las acciones y nos encontramos con la acción al portador, que a diferencia de la acción anteriormente mencionada, que fue la nominativa, esta acción solo requiere, ¿sí?, de la entrega formal, ¿sí?, de esa acción, no requiere que se haga una inscripción propiamente en el libro de la compañía. Las acciones de privilegio o privilegiadas son, como lo dice su nombre, un tipo de acción que dan unos derechos a los accionistas por encima de los derechos comunes en términos económicos.
Por ejemplo, encontramos que da prioridad a la liquidación, si es el dado momento de que se hace la liquidación de la acción o la compañía, y también de las utilidades que se dan por medio de esta. La naturaleza jurídica de la acción. La naturaleza jurídica de la acción la podemos encontrar como un título de crédito, ¿sí? Aunque es una opinión en cierta forma controvertida, puesto que hay ciertos autores que la determinan como un contrato, ya que no cuenta con los requisitos que debe tener un título de crédito, como lo debe ser la literalidad, la abstracción y la autonomía. También el autor Barbosa habla de que es un título de crédito puesto a su naturaleza y que se rige por las leyes de los títulos de crédito. Requisitos del título accionario. La calidad de accionista no necesariamente necesita de los requisitos que tiene una persona para ejercer el comercio. No obstante, para ejercer los derechos de la acción sí se necesita tener esta capacidad para ejercer el comercio. A pesar de eso, una persona que esté capacitada, acorde a lo que dice la ley, para ejercer el comercio, no necesita de alguna otra persona que la represente al momento de tener una reunión con la compañía o etcétera, sino más bien puede dar el poder a otra persona de representarlo. Prueba y transmisión de las acciones. En la prueba y transmisión de las acciones, como ya se ha mencionado anteriormente, las acciones nominales, ¿sí? Para poder transferirse debe hacerse una cesión. Esa cesión, para que pueda ser formal, debe hacerse la inscripción en los libros de la compañía, ¿sí? También vale acotar que cuando se hace esa cesión o transmisión de la acción, debe existir el monto o el precio por el cual se hace la transmisión, esa cesión, puesto que si no existe ese monto o ese precio inscrito, básicamente no tiene legitimidad esa cesión de la acción. Los derechos del accionista. Podemos encontrar diversos derechos que tiene acceso el accionista, como lo es derecho a la información, derecho a impugnar las decisiones que se tomen en las asambleas, derecho a asistir a las asambleas, derecho a la cuota de liquidación, a la convocatoria de las asambleas. También podemos encontrar otros como suscribir nuevas acciones, derecho a la información y también lo que habíamos mencionado anteriormente, como lo son la cesión de las acciones y la obtención de otro título accionario.